Para mí, buenas noches. Hace más de un año, los estudiantes del UCIDE y otros centros salimos a la calle, en protesta por los recortes del gobierno, que os afectaban y aún hoy os afectan directamente. Y ejercisteis pacíficamente vuestro derecho a reclamar por lo que considerabais justo y correcto. Se unieron y apoyaron más estudiantes, y también nosotros, los ciudadanos. Qué miedo provocan las mentes libres, las mentes que piensan, y sobre todo la energía de la juventud. Vuestra protesta cívica y pacífica fue contestada con la impotencia de la violencia, agresiones, vejaciones, amenazas y detenciones. Intentaron reprimir vuestra libertad de pensamiento, pero no lo consiguieron. Disteis toda una lección defendiendo vuestros derechos con los libros frente a las formas. Y ganasteis la calle. Había florecido la primavera valenciana. En aquellos días críticos, un grupo de abogados, procuradores y juristas, gracias a Jaime, Calle, decidieron de forma altruista aportar su esfuerzo para dar respuesta a los graves acontecimientos. Pero estos recordaron los medios ofrecidos. Y así, la Asamblea Global de UCIDE impulsó y colaboró a esta vuestra asociación, consiguiendo entre todos dar vida a la Asociación Jurídica Primavera Valenciana. Hoy la asociación gestiona más de un centenar de procedimientos relativos a casos de estudiantes y ciudadanos lesionados, detenidos, con multas administrativas, etc. La asociación continúa hoy en juzgados y tribunales, dando respuesta y ayuda jurídica a las denuncias por agresiones a los derechos fundamentales, que como los presos reporteros siguen siendo ignorados por parte de nuestros gobernantes. También los fines de la asociación se llevan a cabo en el ámbito pedagógico, desarrollando nuestra labor mediante talleres y conferencias entre estudiantes de secundaria y universitarios, destinados a mejorar nuestra formación jurídica, como en el caso de la LOMCE. Estamos también preparando talleres a fin de entregar lo que llamamos botiquín de primeros auxilios jurídicos, para que comprendamos en qué consisten nuestros derechos fundamentales, para que no nos cuenten cuentos, para que pongamos argumentos frente a la brutalidad de los que nos gobiernan y tienen solo una cosa, la firma en el boli. Gracias a todos vosotros y vosotras que habéis acudido y a aquellos que no habéis podido por límite de aforo, esta lucha legal puede continuar.